El cuento. Es una historia en la que se narran acciones de uno o varios personajes en un ambiente determinado. Por ejemplo, el cuento La Caperucita Roja narra la ida de una niña llamada Caperucita Roja a casa de su abuelita, donde se consigue a un lobo feroz en el bosque. El cuento Los Tres Cerditos narra cómo tres cerditos construyen sus casitas y luego aparece un lobo feroz quien quiere derrumbarlas. En el cuento El Diario de una Pulga narra los viajes de una pulga por el mundo. Los cuentos pueden ser populares cuando se conocen por la tradición oral y su autor es desconocido, como por ejemplo Tío Tigre y Tío Conejo. Y literarios cuando se conocen por la escritura y su autor es conocido, como por ejemplo El Patico Feo. ¿Cuáles son los elementos de un cuento? Los personajes, las acciones y el ambiente. Los personajes son los que realizan las acciones en el cuento. En el caso del cuento de La Caperucita Roja, los personajes son Caperucita, la abuelita y el lobo feroz. Las acciones es lo que sucede en el cuento. En el caso del cuento La Caperucita Roja, las acciones son cuando Caperucita va a casa de la abuelita, cuando la Caperucita habla con el lobo, entre otras. Y el ambiente es el lugar donde suceden las acciones. En el caso del cuento La Caperucita Roja es el bosque. ¿Cuáles son las partes de un cuento? Un cuento tiene tres partes: inicio, desarrollo y cierre. El inicio es una introducción donde se presentan los personajes y el ambiente. En el desarrollo se presentan las diferentes acciones que realizan los personajes. En el cierre se resuelven las situaciones y termina el cuento. A continuación te dejo un cuento, titulado Saliendo del Cascarón. Después de verlo, debe contestar las siguientes preguntas. ¿De qué se trata el cuento? ¿Cuáles son los personajes? ¿Y dónde sucedieron los hechos? Érase una vez un camión de huevos que hacía su recorrido por las granjas cercanas a una ciudad. En el camino, saliendo de la granja más lejana, de todos los huevitos que llevaba, uno salió y rodó desde lo alto de la carretera hasta una vieja granja. Que, aunque parecía estar abandonada, aún vivía en ella una gran cantidad de animales. Rodó y rodó y rodó el huevito, y al terminar de rodar, el huevito se quebró. Y salió de él un hermoso pollito totalmente amarillito. Ese sería su nombre a partir de dicho día. Amarillito estaba muy desorientado y se comenzó a preguntar por qué nadie lo vino a recibir. ¿Quién de todas estas criaturas sería su mamá? Pollito Amarillito se paró en dos paticas y se le acercó a una chiva que estaba comiendo, preguntándole: ¿Usted es mi mamá? La chiva, que se había molestado por la interrupción, le contestó con mucha antipatía:
Por supuesto que no. Entonces Amarillito se dirigió hasta donde estaba una gran cerda y le preguntó: ¿es usted mi mamá? La cochina, al verlo tan pequeño y todo lleno de diminutas plumas, comenzó a reír. Y le dijo de forma muy burlona: no, por supuesto que no. Amarillito ya estaba triste, pero no perdió la esperanza, así que se acercó hasta una desaliñada ratoncita que descansaba bajo la sombra de una rama y le preguntó: ¿es usted mi mamá? La ratoncita le respondió tiernamente que en aquella granja ya no quedaban gallinas y que por esa razón no va a conseguir a su mamá en este lugar. Amarillito se alejó, triste y cabizbajo. Sentía que nadie lo quería y que nunca podría conseguir a su mamá. Muy triste, se puso a llorar. Canela, la vieja vaca, lo había visto todo y se le acercó a Amarillito y con su corazón lleno de ternura le dijo: Pollito, desde hoy seré tu mamá y tú serás mi hijo. Amarillito no lo podía creer, estaba muy contento al ver que su mamá era grande y hermosa. La intentó abrazar y por supuesto con sus dos alitas pequeñas solo rodeó una parte de la pata. Por fin Amarillito había conseguido a quien querer y quien lo quisiera. Había conseguido a su mamá. ¿De qué se trata el cuento? De un pollito que busca a su mamá. ¿Cuáles son los personajes? El pollito Amarillito, la vaca Canela, una chiva, una cerda y una ratona. ¿Dónde suceden los hechos? En una vieja granja abandonada.